Cueva 43. Las cuadras. Esta cueva estaba formada por 3 cuadras. Una de ellas pertenecía a Liboria Gómez, a su marido, conocido como el Cañicero, y a su hija Mise. El agua era un bien escaso. En verano, Mise colocaba una bañera delante de la entrada, al sol, para templarla. Después, uno tras otro, lavaba a los niños con la misma agua y al final del día quedaba tan turbia como el cansancio acumulado. Imagínate cómo salía el último. La infancia en las cuevas se vivía con muy poco. Margari, una de las hijas de Mise, tenía una piedra de cascajo del Ebro. Era su regalo de Reyes todos los años. Con ella hacía una muñeca. Le pintaba ojos, le dibujaba vestidos y cuando los colores se borraban, inventaba otros nuevos. Entre esa imaginación y las historias de los mayores, el monte se convertía en un mundo entero. Los días de fiesta se esperaban como milagros. Margari recuerda la boda de una tía a las 6 de la mañana, una de aquellas bodas que llamaban de segunda. Sus padres la dejaron durmiendo y al regresar el premio fue un desayuno de chocolate y rosquillas. Nunca hubo manjar más dulce. Con 14 años, Mise se marchó a Pamplona para servir. Cuando regresó, sus padres ya se habían trasladado a las casas del barrio nuevo de Venecia y la esperaban en el autobús. No sabía ni dónde estaba su nuevo hogar. Aun así, nunca dejó de subir al monte. Decía que las cuevas tenían memoria, que seguían respirando la vida de antes, y cada vez que entraba en la suya le parecía oír las voces de sus hermanos y el eco tibio de su infancia. Cueva 44. Antonia la Tudelana. Antonia creció en esta cueva, donde la vida se medía por estaciones. Aquí hizo su primera comunión. Su madre, emocionada, les prometió que ese día podían comer todo el pan blanco que quisieran. Cumplió la promesa y los niños comieron hasta hartarse, felices y orgullosos. Las comidas solían ser humildes: sopas de ajo, farinetas de maíz, patatas y verduras del campo y, con suerte, algún conejo cazado de forma furtiva por la noche. El azúcar era negro, el aceite escaso y la carne y el pescado casi un lujo. Pero se vivía con alegría y con canciones. Los juegos eran infinitos: la gallinica ciega, la magala, el marro, las pitas. Subían y bajaban las cuestas del monte hasta el anochecer. A veces llegaban gitanos con sus carros, acampaban cerca y los niños los observaban desde lejos, entre la curiosidad y el temor. Su madre lavaba en el lavadero del pueblo y subía la ropa en una bañera puesta sobre la cabeza, todavía goteando. Aprovechando el cierzo, tendían las sábanas sobre las matas de sosa. Cuando mandaban a los muetes a por pan, ellos le decían siempre al panadero: «Mañana vendrá mi madre a pagarle». El hombre se asentía y al día siguiente la historia se repetía. Antonia decía que esa era la verdadera riqueza del lugar: la confianza. Y recordaba especialmente una escena que se repetía cada año, antes de las fiestas. Me acuerdo mucho de cuando mi padre todos los años para fiestas blanqueaba toda la casa y la fachada con cal, azulete y una escoba vieja de mijo para limpieza y desinfección. Ese olor a limpio todavía lo recuerdo. Cueva 45. Los guitarros. En esta cueva vivió la familia de José García Gómez, junto a su esposa Carmen Salvoch, hija de la Cañicera. Todos los conocían como los guitarros, porque José tocaba la guitarra con gusto en las fiestas y porque la música nunca faltaba en casa. Bajo ese mismo techo excavado en la roca crecieron sus 3 hijos: Juanjo, Ana Carmen y Esther. El eco del monte parecía acompañar cada conversación y llenar de vida cada rincón de la cueva. La vivienda tenía 3 habitaciones comunicadas por la cocina. Primero el cuarto de la abuela, después el de los padres.
y al fondo el de los hijos. Cuando la abuela enfermó, la trasladaron al cuarto más cálido. Allí murió, velada toda la noche sobre la cómoda, rodeada de vecinos, vino y rezos. Dicen que aquella noche el garrafón temblaba de tanto que se servía y que el silencio al amanecer fue más profundo que nunca. Esta cueva también guarda una historia singular. Durante los años difíciles, cuando aún resonaban los miedos de la guerra civil, la cueva ofreció refugio durante 2 noches a Dolores Ibarruri, la pasionaria, dirigente del Partido Comunista. La segunda noche partió para cruzar la frontera hacia Francia y continuar hasta Rusia. La ayudó Luis Irisarri, un vecino de Arguedas que militaba en el Partido Comunista. Carmen y José, aunque ajenos a la política, le ofrecieron amparo. Nadie en el pueblo supo nada hasta mucho tiempo después. En Navidad, la familia esperaba a Casiano Floristán, el patrón de José, que subía con pescado, un lujo muy escaso. Los niños se sentaban en el poyo de la entrada, impacientes, sabiendo que aquella cena sería especial. Hoy, cada vez que Esther García sube a ver la cueva, dice que siente el mismo olor a tierra, arcilla y aburo, que le trae muchos recuerdos. Aquí aprendió lo que era el respeto, la unión y el valor de compartir hasta lo poco que se tenía. Ya está. No se llora, por Dios. Todo el día llorando, no puede ser. No puede ser. Cueva 46, Los Galopos. En esta cueva vivió la familia de Antonio Gárate y Plácida, conocidos en el barrio como Los Galopos. Carlos Samanes, que fue su vecino y nació en la cueva número 72, recuerda todavía aquella vida con una mezcla de ternura y asombro, como si el tiempo se hubiera detenido entre aquellas paredes de tierra. Llenar una tinaja de agua era una hazaña diaria. Había que subirla desde la acequia del río, más de 1 kilómetro cuesta arriba. Se necesitaban 11 cántaros para llenarla. Un día, cuando por fin llegaron con el último, al levantar la tapa de la tinaja, vieron al gato flotando y ahogado. Hubo que tirar todo el agua, contaba Carlos. Desde entonces su madre no podía ver a los gatos. Dormían sobre jergones hechos con hojas de las pinochas de maíz. Cada año las cambiaban por otras nuevas del campo. Y cuando algún nudo o tronco se clavaba en la espalda, el cuerpo amanecía entumecido. En invierno, la madre calentaba una piedra de cascajo sobre la chapa de la cocinilla y la envolvía en una toalla para meterla entre las sábanas. Ese era su lujo y el calor más dulce que conocieron. Las cuevas tenían algo de magia. En verano eran frescas y en invierno abrigadas, siempre con aquel olor a humo y a tierra viva. Desde su casa se podía ver el monte respirar y cuando soplaba el cierzo, el silbido se colaba por las rendijas como un canto. Carlos bajó a las casas del barrio nuevo de Venecia cuando tenía 10 años. Hoy, cuando sube y se asoma a esta entrada, dice que todavía oye el sonido de los cántaros chocando, las risas de sus hermanos y la voz de su madre llamándolos para cenar. Cueva 47, Calixto Bardenas. Las cuevas no eran solamente hogares, eran lugares donde se vivían los tiempos más allá de todo. En aquellos tiempos la paga era modesta pero sagrada. Alguna peseta que la abuela daba a los nietos para poder gastar el domingo, cuando subía Santiago, el galgo, con su cesta de mimbre llena de chucherías. Aquellos domingos eran una verdadera fiesta. 1 hora antes de su llegada, los muetes ya formaban una fila en el poyo, peleando por el mejor puesto. Si el galgo fallaba una semana, la decepción se estiraba hasta la siguiente. En las cuevas también había ceremonias que marcaban la vida. Cuando alguien fallecía, el cura subía con la sotana remangada y acompañado de un monaguillo, que no paraba de hacer sonar la campanilla. El tintineo era aviso y señal de respeto.
Al escucharlo, la gente se arrodillaba en la calle. Pero también ocurrían cosas curiosas, recuerdos de otra época. Un día de lluvia, una prima de Calisto subía al velatorio. Al oír la campanilla se arrodilló instintivamente, pero quien pasaba no era el cura, sino el perro de Fanny, una mujer del pueblo que llevaba una campanilla igual. La pobre prima se levantó con las medias rotas y las rodillas embarradas. La vergüenza fue grande, la risa mayor, y la historia pasó al libro de chascarrillos del pueblo. Así se mezclaban en la cueva lo sagrado y lo cotidiano, la devoción, la solidaridad y esa chispa de lo humano que convierte cualquier recuerdo en una historia para contar. Cueva 51. La Cachurreta. María la Cachurreta vivía aquí con su familia, gente trabajadora y alegre. Su nieta, Vicenta, conserva los recuerdos más vivos. Las tardes de barro, los juegos en la cuesta y la ilusión de unos reyes magos que traían juguetes de cartón. Una vez a su hermano le regalaron una caravana de vaqueros. Aquella misma noche llovió y al amanecer, la caravana que había dormido en la calle se había convertido en una masa de papel deshecho. 2 días después, Sor Magdalena, la monja que enseñaba a los más pequeños del pueblo, tuvo que ir a la cueva para llevarlo a la escuela, porque su madre no podía hacerse con él. En casa limpiaban barquillas de tordos que los tocatas cazaban con redes. Cada barquilla contenía 250 tordos y se pagaban a 2 reales por tordo. Los enviaban a Andalucía y ese dinero, escaso pero seguro, ayudaba a llenar la olla. Por el camino de las cuevas solían detenerse turistas franceses. Los niños corrían a recibirlos y gritaban «Cigarré papapá», buscando así conseguir una moneda o un cigarrillo. Aquellos visitantes fotografiaban las casas excavadas en el escarpe rocoso, sin imaginar que detrás de cada puerta había una historia de esfuerzo y de dignidad. Hoy en día, muchos franceses todavía se interesan por las cuevas, aunque de otra manera. Vicenta recuerda que de niña bajaba cada día a la escuela de las monjas y nunca sintió tristeza en la cueva. Teníamos poco, pero estábamos juntos y eso bastaba. ¿Quieres entrar? Lo dejo. Ven. Vámonos por todas. Bien. Bien. Muy bien. Mira, que te voy a enseñar las gallinitas que hay aquí. Ven. Que te enseño, mira. Mira las gallinitas, mira. Pasa, que están aquí las gallinitas, mira. Ven. Cueva 52, Los Vallejos. Quienes vivieron en las cuevas siempre las recuerdan como un lugar vivo y alegre. Las madres pasaban los días blanqueando las paredes y colgando clavos para mantenerlo todo en orden. Éramos pobres, sí, decían, pero la cueva estaba siempre limpia y olía a hogar. Cada mañana las familias soltaban las gallinas por la peña. Al anochecer volvían solas, cada una a su puerta sin confundirse. Calla, mi amor. Cuando la familia bajó a vivir a las casas del pueblo, dejaron una gallina clueca arriba. Días después subieron a verla. Había sacado una docena de pollitos. Los bajaron en una cesta de castaño, orgullosos como quien trae un milagro. Criaban gallinas y cerdos y bajaban los jamones al pueblo para curarlos. Aquellos jamones, decía Brígida, sabían a verdad, no a sal. En invierno, la cueva olía a humo y a pan recién hecho. En verano, a aire fresco y a tierra húmeda. Nadie lo creería, contaba, pero en las cuevas se vivía bien. No se conocía otra cosa y todo lo que teníamos era nuestro. Carmen León recuerda cómo los vecinos se cuidaban unos a otros. Si mi madre se iba a hacer un mandado o a lavar la ropa a la casa grande, le decía a la vecina: «Plácida, te dejo a los hijos hasta que vuelva». «Vale, Felisa, sin cuidado, pero mejor si me los dejas merendaos». También recuerda que tenía luz, pero solo unas horas por la tarde.
Había una sola bombilla con un cable largo y la llevábamos de habitación en habitación. ¡Irene! Que no ha dicho el nombre, que no ha dicho el nombre. En el campo, que no ha venido aún. No ha venido. Seguro que no comemos este año. Mal vamos a pasar el invierno. A la tarde ya nos tomamos todos aquí un cafecito, ¿qué? ¡Nada! Sí, la chicona y contenta. Toma el café, dice esta. Yo no tengo café. Lo engañaremos un poquito y ya Ah, está. bueno. Si tienes en tu casa café, pasaremos a la tuya. Yo tengo a chicoria. Yo sí. Ah, bueno. Y ya está. Pues ya iremos. Ya. Es que me lo trajeron el otro día y lo guardaba para alguna cosa, acontecimiento, mejor acontecimiento que este que juntamos todas las vecinas aquí. Pues lo mejor. Hombre, claro. Pero si muertes, los muertos los mandamos con la mise por ahí. Y haré unas torticas, aunque sea. Vale, claro, se acompañan con alguna cosa. Claro. ¿Eh? ¿A qué hora quedamos? No sé yo, antes de que salga de noche. Vale, Si no, pues, ya. ¿A Si las no, 5 ¿cómo y vemos? media o así o qué? Vale. Pues hala. También las otras tienen que venir, que ha pasado a las 5 pasa el flecha, así les decimos y nos juntamos todas. Vale. Pues así, mucho bien. Ya haremos unas torticas. Anda pues. Venga. No va a ver si hago un poco de lavo, que Vale. está todo por ahí. Pues yo tengo por ahí unos calcetines que zurcir. Pues cuando quieras vienes. Ahí nos pondremos un ratico.